Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Esto es Perspectiva por Radio Eternidad. Julián Musa, Francis Vargas. Y de verdad agradecemos muchísimo que usted esté en nuestra sintonía y voy a recordarles algo que ya ustedes saben, pero hay que recordar. Recuérdese, visite nuestro canal de YouTube. Usted dirá, ¿y en qué puedo contribuir con Radio Eternidad? Usted visita a nuestro canal de YouTube y usted le da like, usted comparte los programas de Radio Eternidad, usted los ve en su tiempo que pueda verlo y créanme que usted está aportando a Radio Eternidad de esa manera. Si no puede hacer una ofrenda, un donativo cuando Dios toque su corazón y usted lo haga, usted está ayudando porque así nosotros en nuestro canal podemos seguir adelante llevando estos contenidos y eso trae algunos beneficios colaterales para la estación. Así que gracias. Julián, de una vez vámonos a este tema. Sí. Hay algo que hay que dejar claro con este tema. Esto no es algo, aunque he visto por ahí que si es mito o si es realidad. Miren. ¿De qué vamos a hablar? Yo lo sé, pero para poner a la gente, ¿verdad? Vamos a hablar del diluvio universal. Sí. Mucha gente dice que si es mito o es realidad. Le digo algo. Sí. Ni la ciencia puede contradecir que eso efectivamente pasó. Totalmente de acuerdo. No puede. Le gustaría, pero no puede. Son tantas las evidencias a favor de que esto no fue un mito, sino un fenómeno a nivel global, sí, que sería caer en la necedad, tratar de desacreditar o negar este acontecimiento bíblico. Y tenemos a Julián aquí, que nos va a hablar sobre esto y por qué, si usted tal vez se llevó de mucha gente que dice, ¿no?, que eso es una ilustración, que es una fábula, vamos a darle evidencias acá de por qué realmente este fenómeno realmente pasó. Y partimos, como le dije al principio, que ni la ciencia lo ha podido negar, lo que ha tratado de justificar por qué y las razones. Exacto. Así que Julián, vamos a ver, Julián, si tú puedes, con la ayuda de la palabra de Dios siempre eficaz y la ciencia bien trabajada, sacar de la mente dudas y lagunas que puede haber de conocimiento de nuestros oyentes que dirán, caramba, ¿y fue verdad o no fue verdad que hubo un diluvio? Así que, adelante. Sí, eso para nosotros los cristianos es muy claro el tema del diluvio, que lo vemos en Génesis capítulo 7, donde nos habla ahí de todo esto del diluvio. Hemos querido traer este tema para que usted sepa, porque uno de los ataques que se da en muchas ocasiones, se ataca el libro de Génesis, se ataca muchísimo dentro de ambientes escépticos y personas que quieren atacar la fe cristiana y quieren decir que Génesis es un libro mitológico y algo que nosotros estamos totalmente en contra. De hecho, la teología liberal, que es una facción que se salió totalmente de las escrituras porque quiso ponerle la razón a aquellas cosas sobrenaturales que la Biblia presenta, que se creen por fe, también ataca el libro de Génesis. Génesis es un libro histórico, no es un libro mitológico. Entonces, en el libro de Génesis aparece esta información, pero ¿por qué hemos querido traerlo? Porque hay evidencias extrabíblicas que nos muestran de que sí hubo un diluvio universal. Y vamos a decir algunas cosas aquí. Lo primero es que la cantidad de civilizaciones antiguas, Francis, y ustedes que están ahí mirando, que hablan del tema de un diluvio, es impresionante de la existencia de un diluvio. Tenemos desde China, en China se habla del tema del diluvio, o sea, culturas antiguas de China hablaron del diluvio, hasta los mayas en el continente americano, en esa zona del sur de México, Guatemala, por ahí, donde estuvieron los mayas, hablaban del diluvio. O sea, la cantidad de culturas, y yo se la voy a mencionar, Francis, porque yo creo que eso es un dato
que usted debe de escucharlo bien. Culturas incluyendo la babilónica, sumeria, acadio, hindú, griega, maya, azteca, sanish, comox, los incas, los mapuches, en todos los continentes se ha mencionado en épocas antiguas, en culturas antiguas, de muchísimas, en que están en diferentes partes del mundo, se ha hablado del tema del diluvio. El diluvio, muchos de los que hablan en contra del diluvio, pero que digamos que pasan un poquito de que hubo algo, hablan de que el diluvio fue local para esa zona de Mesopotamia. Pero eso es una mentira también. Porque la Biblia dice claramente, oiga lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Génesis 7:19, las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. O sea, el diluvio fue universal. La ciencia, como tú dices, no puede descalificar el relato del diluvio y de hecho debe de enfrentar una situación y es la historia de las naciones donde esas culturas hablaron del tema del diluvio. O sea, la historia es una ciencia y algo que le da peso a la historia son los relatos antiguos que se van dando de generación tras generación, que eso, por eso le da fuerza a esa ciencia de la historia, que es lo que busca, documentaciones, informaciones que se fueron dando en el pasado. Y eso entonces al científico lo confronta claramente, porque ¿cómo se explica? Aunque claro, estos relatos sobre un diluvio son diferentes, pero es obvio que hubo una fuente inicial donde esa información salió. Y lo voy a explicar más adelante también. Y ya para darte el paso a ti, voy a explicar bíblicamente por qué es, de dónde, cómo es que de repente en muchas lugares diferentes se hablaba de un mismo acontecimiento. Eso tiene su respuesta bíblica. Sí. Entonces, te paso a ti para continuar. No, y una cosa, aparte de que se recoge la historia de este acontecimiento a nivel global en todas las civilizaciones hablan de eso. Sí. Hay algo que llama mucho la atención y son los puntos de convergencia. Adelante, sí, muy importante. Todos hablan, aunque con algunas variaciones, de que sí, hubo un diluvio universal, que hubo que hacer un arca gigante, grande, sí, y que había que salvar una familia. Así Eso es. tú vas a encontrar esos elementos en prácticamente todas las historias que se recogen a nivel del mundo, donde se pasó por vía oral la información de que realmente hubo un diluvio. Sí, y la base bíblica de por qué eso se da está precisamente en Babel, la torre de Babel. Génesis capítulo 11 del 7 al 9 dice, vamos, eso es Dios, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. La gente que estaba reunido en ese lugar donde estaban haciendo la torre de Babel, eso es los descendientes de Noé y su familia. Ahí estaba toda la población que había en ese tiempo, estaba toda ahí. Y de ahí sale el famoso Nimrod después. Ajá, que ya tiene que ver con Babilonia. Entonces, pero el punto aquí está en que toda esa gente que estaba ahí reunida sabía del diluvio. Había escuchado la historia del diluvio por su antecesor, que fue Noé, sus antecesores, que fue Noé y su familia. Entonces, al Dios dispersarlo, que es el origen, ahí es donde se da origen a las diferentes etnias y culturas que hay en el mundo, Dios dio las... Ahí se establecieron las familias lingüísticas de todos los idiomas que existen al día de hoy. Las que fueron derivados, hay idiomas que son derivados de otros, pero las familias lingüísticas, esa división clara
de lenguaje. O sea, ahí tenemos la familia lingüística indoeuropea y tenemos otras también. Ahí salen las familias, que eso está también registrado, de cómo hay familias lingüísticas que derivaron en otros idiomas. Sale de ahí, la gente se dispersa, pero la gente se lleva el relato del diluvio. Sí. Se lo llevó. Aunque muchos empezaron a alejarse del Dios verdadero, las historias del diluvio están. Los relatos del diluvio están. Entonces, ahí es un punto muy fuerte para nosotros. Otro punto también, como mencionaba, que mencionaba también Francis, de que todos los montes fueron, tú sabías, mi hermano, y ustedes que están escuchando, de que se ha descubierto fósiles marinos y calizas marinas en el monte Everest, el monte más alto del mundo. Imagínate. Que está en la zona en Asia, cerca de China y Nepal, en la cordillera del Himalaya. Uh-huh. Oye eso. O sea, los escépticos, los que no creen en Dios, se le está poniendo difícil el asunto ahí. Ojalá y no inventen que fue que alguien lo subió allá arriba. Porque como gente tan lejos, tan dispersa, volviendo al tema ese de las diferentes culturas que hablaron del diluvio, cómo los mayas iban a decir lo mismo que decía gente en Oceanía, por ejemplo. Imagínate tú. Que decían los griegos. Que de aquí de América a África. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el relato está? ¿Saben por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. El tema del diluvio es histórico y te dejo a ti ahí. Estuve también buscando algunas fuentes también para agregar la buena ciencia, porque la buena ciencia muestra las grandezas de Dios. Eso es. No las ciencias, la pseudociencia que anda por ahí. El cientificismo. Déjame comentarte lo que dijo el geólogo Carlton Brett para la revista Palagios, un artículo que hizo en el año 2000. Él decía que una de las pruebas más espectaculares del diluvio universal son los estratos geológicos que se extienden literalmente cubriendo miles de kilómetros cuadrados. Dice, los hechos pueden cubrir áreas de cientos a miles de kilómetros cuadrados precisamente porque son el registro de eventos verdaderamente desmesurados. En muchos casos implican procesos que no se han observado o no se pueden observar en ambientes modernos. Se trata de eventos extremos con magnitudes tan grandes y devastadoras que no han sido y probablemente no pueden ser observados científicamente. Eso lo dijo el geólogo George Brett para la revista Palagios. Mira qué interesante. Y a eso también le podemos sumar. ¿Y el petróleo? El petróleo es un combustible fósil. Un combustible fósil y no renovable. Que tiene que ver con y que se encuentra en el mar. Dentro de las teorías que se manejan, y es que, o sea, tuvieron que morir una cantidad enorme de vegetación, porque del petróleo viene de los fósiles de la vegetación y de los animales. Entonces, hace sentido el tema del diluvio universal. O sea, hace sentido porque esos fósiles fueron encontrados y se habla de animales que no eran necesariamente animales acuáticos, animales terrestres, encontrados en el océano. Los evolucionistas te dicen, bueno, eso fue 1.000 millones, 4.000 millones de años, la cantidad de animales que han muerto y que la tierra se quedaban en la tierra y por los movimientos se fueron yendo al mar, bla, bla, bla. Me hace sentido el tema del petróleo con el diluvio. O sea, es como lo veo, viendo lo que presenta del diluvio la Biblia y viendo el tema del petróleo y viendo que no es renovable y viendo que es una cantidad enorme, porque tuvo que haber una matanza enorme, muy grande, para todo el yacimiento de petróleo que se ha ido descubriendo en tiempos mucho más modernos. Entonces, a mí en lo personal, aunque un escéptico no te lo va a decir así nunca en la vida, porque cada cual lleva su cosmovisión, pero me hace coherencia el tema del petróleo
con el diluvio, con una cantidad enorme de seres muertos y de vegetación sobre todo. Pero déjame ahí darle el puntillazo final a eso que tú acabas de decir. Y ya tú terminas este segmento. Voy a decirte esto. Según los entendidos en estos temas de fósiles, han dejado muy claro, es cierto, murieron muchos animales, pero para que se pueda producir esa cantidad de fósiles en el estado en que se encuentran todavía en muchos lugares del mundo, tenían que juntarse dos factores. Y es que el enterramiento debía ser inmediato. Oh, interesante eso. Y que debía haber agua con suficientes nutrientes para poder conservarse los fósiles como se conservaron. Que no es de que murió en el año 1 y en el año 20 murió otro y eso se fue juntando con el tiempo. No. Usted va a encontrar huesos en ese sentido. Qué interesante. Pero para la fosilización, como se ha encontrado, debían juntarse esos dos factores. Un enterramiento rápido para conservar y nutrientes en las aguas para preservar igual. ¿Y qué fue lo que pasó en el diluvio? Exactamente lo mismo. Tremendo eso. Y ya te voy a decir esto para que tú tengas una aplicación con la palabra de Dios, porque somos bíblicos también. Claro, no. Déjame leerte esto. Perspectiva es social, actual y bíblica. Así mismo es. Déjame decirte lo que dijeron estos dos científicos y que pusieron en la revista Nature del 2005, hablando de las paleocorrientes. Dice, algunas rocas presentan ondulaciones que... no lo veo bien esto acá, dame un momentito acá. Que indican que cuando la roca se formó, oye esto, que cuando la roca se formó, había una corriente circulando por su superficie, porque ellos estudian los estratos y las rocas. Ajá. Según la forma de estas ondulaciones, los científicos pueden calcular la dirección de la corriente. Brand y Chadwick, que fueron los que hicieron ese estudio, ¿verdad? Ese estudio, sí, para la revista Nature, en el 2015, dice, construyeron una base de datos con las direcciones de las paleocorrientes que al colocarlas sobre un mapa coincidían con las corrientes esperadas durante un diluvio. Un diluvio. Tremendo. Universal. Era el escenario adecuado para explicar la gran abundancia de fósiles encontrados por todo el mundo. Y Nature es una revista científica muy no conocida. Eso no es un relajo, ¿no? No van a poner disparate. No. O sea que, ya para terminar, ¿verdad? Breve, porque ya el tiempo nos cayó arriba. Sí. El diluvio que usted ve en la Biblia, en Génesis, no fue un mito. El diluvio fue real. Lo dice la Biblia y lo confirman todas estas cosas que nosotros hemos hablado aquí. Así que nunca se intimide de decir ni caer en ese cuento, porque el científico no tiene forma, como decía Francis, de negar el que hubo un diluvio universal, porque las evidencias extrabíblicas, aparte de la Biblia que lo dice claro, las extrabíblicas son demasiado contundentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en este espacio de perspectiva. Será hasta otra próxima ocasión. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.